Hola, en esta clase vamos a tratar de explicar el sistema de Plotino o el sistema, no sé si se ve bien, espero que sí, o el sistema del neoplatonismo. A ver si podemos darle un poquito más de... así se ve mejor. Algo vimos en la clase de Orígenes respecto de los movimientos vigentes en el siglo II. Tenemos por un lado este movimiento que es el del platonismo medio, que comentamos algo en la clase de Orígenes, de Albino, Plutarco y Antíoco, ¿no? Más o menos. Hablamos en la clase de Orígenes de Antíoco. Este platonismo medio, hay un primer principio entonces de la realidad que es Dios, inteligencia y trascendencia. Después tenemos que se inicia la teología negativa. Esto es muy importante porque se acuerdan que lo hablamos un poquito en la clase de Zoom. Empieza esta idea de que Dios no puede ser definido y por lo tanto no puede ser determinado. Cuanto más determinado es algo, más posibilidades de definirlo tengo y por lo tanto se puede explicar. Recuerden que, por ejemplo, para Aristóteles, la usía era un principio de determinación. Entonces, eso estaría como totalmente en contra de esta idea de que la usía es un principio de determinación. La usía primera, ¿no? Para Aristóteles, Dios sería lo más determinado. Pero esto, en este caso, lo que se dice es que si vos determinás algo y lo definís, le estás poniendo límites, estás como restringiéndolo, ¿sí? Por eso la teología negativa se inicia en este momento, como diciendo, a Dios no se lo puede definir, a Dios no se lo puede nombrar. Esto también viene del judaísmo. Acuérdense que Dios no podía ser nombrado, ¿no? Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, la zarza ardiente contesta, yo soy el que soy. Y él le pregunta, ¿quién eres? Yo soy el que soy. O sea, no da nombre, no se define, no se determina. Esto es importante. Entonces habría una inteligencia suprema, pero acá se ve entonces al revés, la imposibilidad de esquivar el nous aristotélico, porque es como que Dios siempre termina siendo inteligencia, esta inteligencia superior a todo, ¿no? Hay un sistema de jerarquías, hay una preocupación por la naturaleza de la materia, el origen del mal, esto lo vimos en la clase de Orígenes. El mal es materia y es potencia, o sea, es la otra punta, ¿no? En vez de ser acto puro es potencia pura, pero esto sale de leyes 10, ¿sí? O sea, hay inclinación a soluciones dualistas y la ética es una ética platónica en donde la filosofía es el camino de la purificación, la meta del alma es la contemplación del primer principio. Otros dos movimientos que también vimos en la clase de Orígenes. Uno es el neopitagorismo, que está representado por Apolonio, Nicómaco y Moderato de Gades, que los mencionamos. Y en el fondo Numenio también, que lo mencionamos en la clase de Orígenes, que no parten del Timeo. En parte el platonismo medio se apoya mucho en el Timeo, como lo vimos en la clase pasada, sino de la Sagrafa Dogmata, que esto también está implicado en el platonismo medio. Pero la Sagrafa Dogmata aparentemente eran esencialmente matemáticas. Bueno, un día charlamos de esto. O sea, es la parte de la teoría de Platón que se supone que no nos llegó, salvo a través de algunos comentarios, y que tratan este tema de la mónada y la díada indefinida, o lo uno y la díada indefinida.
se caracterizan por un orden noético, o sea, nous, ontológico del ser, jerárquico, dinámico y atemporal. Esto nos interesa, ¿no? La atemporalidad y el dinamismo. Después tenemos otro movimiento que es el del hermetismo, ¿no? Que son los escritos relacionados con este dios que se llama Hermes, que es Mercurio, famoso Mercurio, Trimegisto, ¿no? Hay un hermetismo popular que es más místico, son escritos que tienen que ver con ciencias ocultas, y hay otro más docto, más filosófico, más teológico. El Corpus Hermeticus encierra una doctrina esotérica que se expresa por iniciación mistérica. Hay dualismo entre Dios y el mundo, Dios es luz suprema, masculino, femenino. Luego viene el Logos o Hijo de Dios, un demiurgo consustancial con el Logos, y el problema es, por supuesto, encadenar ese mundo con este. Por lo que llegamos a el neoplatonismo. Esto es una clase resumida, ¿no es cierto? Porque si no, pero tenemos bastante más para decir. Ahí está Plotino, ¿sí? Espero que se vea, a ver. Plotino, y tenemos un primer momento que es el del siglo III, que corresponde a Alejandría y Roma. Ahí está de vuelta Amonio Sacas, el famoso Amonio Sacas que nombramos, que habían hecho el pacto secreto Plotino, Hermenio y Orígenes. Amonio Sacas, que es ágrafo, como dijimos, Plotino, y su discípulo Porfirio, que es el que nos va a transmitir, gracias a Dios, la información de lo que dijo Plotino, porque si no, no sabríamos nada, porque Plotino tampoco escribió. Plotino también es ágrafo. Después tenemos un segundo momento que corresponde a la primera mitad del siglo IV, Siria y la costa jónica, ¿sí? O sea, para allá. El mapita, fíjense que tienen un mapa en el video, en el primer video que les mandé. En el primer, PowerPoint. Juliano, Jámblico, y Juliano es el famoso Juliano el apóstata. Por esto es que es apóstata, porque hace apostasía de la religión cristiana y se vuelve al paganismo. Es un emperador en Constantinopla. Y después tenemos los siglos, o sea, se va al neoplatonismo, ¿no? Se va del cristianismo al neoplatonismo. Siglos 5 y 6, en Atenas, Alejandría, que tenemos a Proclo, este es otro Amonio, Olimpiodoro y Elías. Este es uno de los que vamos a ver, que vimos en las fuentes presocráticas, ¿se acuerdan? Igual que Clemente de Alejandría, o sea, hay bastantes conocidos en las fuentes presocráticas. Siglos 4 y 5, en el occidente latino tenemos a estos personajes, Calcidio, Mario Victorino, Capella y Boecio, que es muy importante. Bueno, Plotino. A diferencia de Platón, nos va a hablar de un cosmos sensible y un cosmos inteligible. El problema es cómo se conectan otra vez estos dos mundos, o sea, qué relación hay entre el mundo sensible e inteligible y cómo se le da unidad a este conjunto. Los rasgos del neoplatonismo en todas las etapas va a ser, por un lado, la jerarquía, esta característica de ser un sistema jerárquico, ¿no? Va a haber pluralidad de esferas del ser. Después la derivación, o sea, de cada grado de ser va a derivar o deriva del grado anterior, en un proceso que es atemporal y aespacial, o sea, esto no ocurre ni en el tiempo ni en el espacio. No tiene nada que ver con la causa eficiente, ¿no? Causa eficiente es, acuérdense las 4 causas de Aristóteles, esta idea de causa-efecto. Sino más bien, o sea, uno no causa al otro, sino más bien el estilo sería de implicación lógica. A esto se lo va a llamar emanación. Después hay un principio que es un sistema de principios, ¿no? Un primer principio. Todo deriva de un primer principio que no es ser, porque si es, está determinado, ¿no?
De ahí su indeterminación óntica y la dificultad de hablar o de definir este primer principio. Pues, como dijimos ya, nombrar es determinar. Acá se ve enraizada esta cuestión de la teología negativa. Después hay multiplicidad. El grado inferior es el múltiple, es en el que hay mayor determinación y mayor limitación en cada entidad. La determinación entonces aumenta cuanto más alejados de este primer principio estamos. Y después hay un proceso de conversión, o sea, es el proceso al revés de la derivación, donde todo como vuelve al principio, vuelve al uno. Por supuesto hay que dar una explicación de este proceso. Para arrancar con la explicación del proceso, en vez de empezar por el 1, que es el primer principio, vamos a empezar por el segundo elemento, que es el nous. El nous es inteligencia e inteligible, o sea, es el pensar y lo pensado. ¿Se acuerdan que Aristóteles había dicho que Dios era algo que piensa y como no puede ser imperfecto, se piensa a sí mismo? Acá, por supuesto, esto genera un montón de objeciones, porque si algo es pensar, piensa algo, ¿sí? Entonces ahí ya hay una dualidad, por eso es que este no puede ser el primer principio para Plotino. Si algo piensa, piensa algo. Y este algo que piensa, la solución de Aristóteles no los conforma, que es que se piensa a sí mismo y por eso sigue siendo perfecto. Si piensa algo, este algo que piensa son las ideas, que son los paradigmas y los modelos de toda la realidad. Entonces es el pensamiento que se piensa a sí mismo, pero este contenido del pensamiento es las ideas o paradigmas. El mundo inteligible entonces es una unidad orgánica y sistemática, ¿sí? El modo de pensar es, lo podemos, es tal cual aparece en República cuando Platón dice que el nous o que la inteligencia es lo que piensa los primeros principios y que esos principios no pueden ser supuestos, no pueden ser hipótesis, y si lo son tienen que servir como peldaños de uno a otro, pero que se tiene que aspirar a alcanzar un principio no supuesto, exacto como lo dice en República. Entonces sería un pensamiento no discursivo. Acuérdense que el pensamiento discursivo es el pensamiento de las matemáticas, ¿no? Que corresponde a las ciencias. El pensamiento de este nivel del nous no es un pensamiento discursivo. Si estuviéramos en Platón sería un pensamiento dialéctico. Acá se trata más bien de una contemplación o de una aprehensión intuitiva del objeto, que eso también se ve en Platón, ¿no? Tiene un doble aspecto que es lo uno y lo múltiple, porque es el pensar y el contenido del pensamiento, que son las ideas, por lo tanto es múltiple. Por un lado, este nous en sí mismo es uno, y en sí mismo también es múltiple porque contiene las ideas. El nous va a ser el primer ser, el primer pensamiento, y ya esta entidad es, ¿no? Porque es la segunda entidad, el nous, ¿no? Habíamos dicho. Y es autopensamiento en movimiento, y de acá viene el tema del carácter dinámico, por lo que ser, vida y pensamiento son aspectos inseparables, y hace una interpretación Plotino del fragmento 3 de Parménides de manera idealista.